por lo general, siempre le estamos diciendo a Dios que queremos que nos bendiga, ¿no es cierto? ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Pero hoy vamos a verlo al revés. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Amén. No necesita irse, es algo hermoso, es algo maravilloso. ¿Sabe qué? Si usted le da a Dios, primero, Él se volverá a nosotros con bendición sobreabundante. Amén. Y yo quiero que usted vaya al libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. El tema y el módulo que vamos a mirar durante este tiempo, antes de ir al RAP 2013, se llama el tabernáculo de David. Tabernáculo significa santuario o tienda diseñada para que Dios pueda habitar entre su pueblo. El libro de Éxodo 25, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Algo que necesitamos entender, que el primer tabernáculo fue levantado después de que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. El pueblo de Dios había estado esclavizado en Egipto por más de 400 años. La palabra de Dios narra que entraron 70 personas con Jacob y salieron como 600,000 personas de Egipto, porque Dios trajo libertad para esta nación. Pero cuando ellos habían salido, y era Dios quien llevaba a sus hijos, Moisés y Aarón, delante de este pueblo, viene un día y le dice a Moisés: quiero que construyas un tabernáculo para mí. ¿Cuál es el fin de esta construcción? ¿Cuál es el propósito del por qué Dios quería que Moisés construya un tabernáculo para él? El propósito que Dios tenía era de que Él quería habitar entre medio de su pueblo. Él quería habitar en medio de todos los que estaban yendo a la tierra prometida. Esta tienda, este tabernáculo, hoy día es conocido como el tabernáculo de Moisés. Y este tabernáculo de Moisés, el libertador, hace referencia, es un tabernáculo profético, porque hace referencia a que tendría que haber una muerte de un cordero inmaculado que pagaría de una vez para siempre los pecados de la humanidad. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Moisés venía, se ofrecían sacrificios día tras día. Se ofrecían sacrificios para pagar por los pecados cometidos por el pueblo. El tabernáculo de Moisés estaba formado por 3 áreas claramente definidas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era una carpa. Ahora que estamos hablando del retiro y nosotros vamos a ir a habitar en carpas, esta carpa que había en medio del campamento era una carpa grande, donde estaba dividida en tres grandes lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto se encontraba en este lugar, y en este lugar santísimo
una persona una vez al año, es decir, el sumo sacerdote, una vez al año entraba en este lugar. Nunca podían entrar dos personas o entrar 2 días en el mismo año. Entonces, cuando nosotros miramos, el arca del pacto representaba o representa la presencia misma de Dios. Y usted y yo debemos saber que el arca del pacto es aquella que nosotros presentamos cuando hicimos la toma profética en Adora América. En su tapa iban 2 querubines con sus alas extendidas. El arca del pacto era como una caja grande que tenía unos portaaros para que los sacerdotes puedan atravesarlos con unas varas y lo puedan cargar sobre sus hombros. Cuando el pueblo avanzaba, el arca y todo el tabernáculo se desarmaba y el pueblo avanzaba, siguiendo la nube y siguiendo la llama de fuego sobre el pueblo. Cuando la llama o la nube, ya sea de noche o de día, se detenía en un lugar, los sacerdotes, los levitas, tenían que armar el tabernáculo y el campamento. Las tribus se iban acomodando alrededor de él. Dios siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento nosotros lo miramos de esta manera, y en el Nuevo Testamento el deseo y el anhelo de Dios es habitar en medio de su pueblo, es habitar en medio de cada uno de nosotros. Y donde la presencia de Dios está, allí hay bendición. Y donde la presencia de Dios está, allí hay sanidad. Y donde la presencia de Dios está, allí hay ministración, hay liberación, hay bendición sobreabundante. Muchos de nosotros queremos el regalo, queremos la bendición, queremos la multiplicación, pero eso viene a consecuencia de algo: la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si la presencia de Dios está en medio de nosotros, habrá lluvia sobre nuestra tierra. Si la presencia de Dios no está entre nosotros, no habrá lluvia sobre nuestra tierra. Cuando usted busca, cuando usted adora, cuando usted se rinde delante de Dios, dicen los profetas en el Antiguo Testamento que lluvia abundante viene. Aleluya. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote se encontraba con Dios, o donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para tener una charla con Dios, cara a cara. El pueblo llamó al tabernáculo el tabernáculo de reunión, porque en ese tabernáculo descendía Dios. Dice la palabra que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la nube de Dios descendía y todo el pueblo quedaba expectando para ver qué es lo que Dios le estaba hablando a su hijo, a su siervo, el libertador. Entonces, hoy día nosotros debemos entender esto. El arca del pacto significa la presencia misma de Dios. El tabernáculo tiene la finalidad de que Dios habite en medio de su pueblo. Y vamos a ver qué dice la palabra en este tiempo. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 27. Jueces, capítulo 20, versículo 27.
Dice así la palabra del Señor: y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Algo que debemos saber, que el pueblo de Dios estuvo con Moisés por 40 años en el desierto. El arca siempre anduvo con ellos. Cada vez que ellos iban a avanzar, los sacerdotes iban delante. El arca del pacto había estado con el pueblo por más de 40 años en el desierto, pero ya no estaba Moisés. Ahora quien iba delante era Josué para introducirlos en la tierra prometida, hasta que llegamos al libro de los Jueces. Y los hijos de Israel, dice la palabra, preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. La referencia que tenían los hijos de Israel, cuando ellos necesitaban saber algo, no necesitaban preguntarle a otras personas, solamente necesitaban preguntarle a Dios. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, Dios es la mejor persona que nos puede dar la respuesta que nosotros estamos buscando. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó algo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó algo al Padre, algo al Hijo o algo al Espíritu Santo? Necesitamos entender que este pueblo será un pueblo victorioso siempre y cuando la presencia de Dios esté en medio de este pueblo. Siempre y cuando nosotros nos debamos a Dios y guardemos nuestros corazones para Él, y entonces Él hará maravillas sobre nosotros. Y lo que era imposible se comenzará a tornar posible, porque el poder sobrenatural de El Shaddai está sobre nosotros, su pueblo. Aleluya. Después de la muerte de Josué, Dios levantó jueces, líderes que guiaban el pueblo, hasta que Dios levantó al profeta Samuel como el líder espiritual en Israel. El libro de los Jueces se caracteriza por un tiempo dentro del pueblo de Israel con muchos sobresaltos. El pueblo se desbandaba y siempre se quería alejar de Dios. Por eso es que Dios iba levantando jueces para que estos jueces los traigan hacia la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día queremos vivir como nosotros queremos? Queremos vivir de acuerdo a las señales y a las costumbres del mundo. Dios dice que nosotros seremos un pueblo santo para Él y que seremos reyes y sacerdotes para su reino. Pero necesitamos entender hoy día que nosotros no podemos tener las prácticas ni las costumbres del mundo. Necesitamos entender y ser conscientes hoy día de que somos un pueblo diferente, que no importa lo que haga el mundo, nosotros no estamos para condenarlos, pero estamos para marcar y hacer prevalecer la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos y en todo aquello que tenemos la autoridad para que todo se vuelva bien de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted quiere bendición, primeramente debe entregarle su corazón a Dios y entonces Él hará maravillas. Tiene que ser diferente, tengo que ser diferente. ¿Sabe que hoy que estamos hablando del mover apostólico, mucha gente se ha confundido y cree que la libertad es igual al libertinaje? Somos libres, pero no libertinos. Y si usted quiere que la presencia de Dios esté en este lugar, usted debe ser fiel a la palabra de Dios. No nos podemos permitir excesos. Dios me va a perdonar, claro que nos va a perdonar, pero pagaremos por todos los pecados cometidos. Dice la palabra que Dios nunca tendrá por inocente al culpable.
¿Y nos va a perdonar? Sí que nos va a perdonar. Cuando usted corrige a su hijo, no lo hace porque no lo perdonó, lo hace porque lo ama, para que no vuelva a cometer los errores que ha cometido. Y siempre, si usted le perdona mucho, 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 mucho y nunca le da su jalón de oreja, el niño es probable que sea malo. Pero si usted desde niño lo va canalizando y lo va poniendo en orden, es muy probable que ese niño se convierta en un hombre de bien para nuestra sociedad. Dios dice que también Él al hijo que ama corrige. Entonces, ¿a quién le gusta que lo corrijan siempre? A nadie. ¿A quién le gusta que le estén llamando la atención siempre? A nadie. ¿Qué debemos hacer para que no nos corrijan, para que no nos llamen la atención? Portarnos bien. Si usted lee la palabra, usted sabrá qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Cada uno de nosotros tiene que tener el discernimiento para ver qué es bueno y qué es malo delante de Dios. No se esconda de los pastores. No se esconda de la profeta, del apóstol Melitón. No se esconda de los padres espirituales. Témale a Dios. Y cuando usted esté bien con Dios, estará bien con las autoridades de la iglesia. Aleluya. Ya en el libro de los jueces, entrando al libro de los jueces, ya el pueblo de Dios había entrado en la tierra prometida. Y en ese tiempo, los enemigos que tenían, los enemigos mayores que tenía el pueblo de Dios, eran los filisteos. Eran los filisteos. Y usted lee la palabra y va a ver que se narran historias espectaculares de los filisteos contra el pueblo de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 5 al 7. De verdad que gracias a la lectura bíblica en este tiempo que he estado leyendo el Antiguo Testamento, me es fácil poder narrarle las historias. Primera de Samuel 4, versículos 5 al 7, dice la palabra: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Si usted mira la fama de Dios, los filisteos estaban por tener una guerra contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba rodeado, no tenía fuerzas para seguir, y a los guerreros se les ocurrió en el tiempo de Elí, el sacerdote Elí, llevar el tabernáculo, llevar el arca al punto de la batalla. Cuando llegó el punto de la batalla, al lugar donde se encontraba el ejército, todos daban hurra y todos gritaban de felicidad, porque la arca había llegado. Fue tal el estruendo, dice la palabra, que la tierra tembló, que la tierra se sacudió, y fue tan grande el grito que lo escucharon al otro lado en el campamento enemigo. Y los filisteos tuvieron miedo, tuvieron temor, porque el arca había sido llevada al lugar de la batalla. En esta batalla el pueblo de Dios pierde el arca.
los filisteos tomaron el arca. Entraron en pelea y los filisteos vencieron a los israelitas. Y los israelitas huyeron cada uno por sus vidas, dejando atrás el arca de Dios. No solamente es venir a la iglesia, no solamente es venir y congregarnos los días domingo y usted decir, yo estoy con Dios o Dios está conmigo porque yo voy a la iglesia, porque yo participo. El pueblo de Dios en última instancia trajo el arca al lugar de la guerra, pero venían viviendo muy incorrectamente. Venían viviendo de una manera light, sirviendo a otros dioses. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dice la palabra también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De alguna manera el pueblo de Dios estaba viviendo de esa manera. Dios va a venir y nos va a socorrer, pero ellos perdieron el arca en la batalla. Y vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Versículos 1 y 2. El arca ya había sido devuelto. El arca de Dios ya había sido devuelto. Cuando los filisteos se llevaron el arca, en 1 Samuel, el arca les trajo muchos problemas. El arca le trajo muchas enfermedades. Y los filisteos dijeron, tenemos que devolver el arca porque si no el arca nos va a matar. Tenemos que devolverle el arca a los israelitas porque es símbolo de su presencia y aquí en campamento enemigo está haciendo estragos. Entonces los filisteos devolvieron el arca. Pero ya aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, David, el rey David, segundo rey de Israel, estaba levantando Jerusalén. Y él había conquistado Jerusalén, que antes se llamaba Jebus, porque la habitaban los jebuseos. David dijo, esta será la ciudad de Dios, esta será la capital, y vamos a llevar el arca a la capital de la República de Israel, y vamos a llevar el arca a este lugar, porque esta es la ciudad de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que estaba haciendo David. Estaba llevando el arca. Y dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Si usted mira, en el traslado del arca, en el traslado del arca del pacto, David tuvo un infortunio, tuvo un incidente mortal. Un hombre de los que había ido con él, llamado Usa, tocó el arca y la escritura declara que Dios se enojó porque Usa tocó el arca cuando no debía hacerlo. Si usted mira en el versículo 7, desde el versículo 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Imagínese usted por un momento, si usted deja volar su imaginación, el pueblo de Dios estaba llevando el arca a Jerusalén y era una fiesta de algarabía.
todo el pueblo, los 30,000 que habían sido elegidos, iban danzando delante del arca. Iban felices cantando delante del arca. Iban gozosos porque la presencia de Dios estaba siendo llevada por el deseo de un hombre al lugar que él había dicho que sería la ciudad de Dios, Jerusalén. El versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Antes no había carretera, todos eran caminos, eran linderos, y el pueblo iba danzando en medio de estos caminos feos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, dice la palabra, los bueyes trastabillaban. Los bueyes comenzaron a tropezar, y seguramente el carretón, el carruaje donde iba el arca comenzó a moverse. Y tal vez Usa, creyendo hacer lo bueno, temió y dijo: por ahí el arca se cae. Y él puso la mano para que el arca no se cayese. Versículo 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si usted mira, David iba feliz. La fiesta se convirtió en velorio. Todos deseaban hacer lo bueno. Todos querían llevar el arca del pacto a Jerusalén. Venían saltando, danzando, brincando de alegría. Cuando sucede este infortunio, Usa, por querer hacer lo bueno, tocó el arca. Y Dios dijo: este no tiene miedo de lo que esto representa. Y dice la palabra que se encendió el furor de Jehová y lo mató allí en ese mismo lugar. Algo que usted y yo debemos entender es que el arca del pacto no fue diseñada para ser llevada por animales. Fue diseñada para ser llevada por hombres. Fue llevada para ser cargada por hombres. Por eso es que nosotros predicamos hoy día que nosotros somos portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. Dios dijo que el arca sería llevado por sacerdotes. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos una nación de sacerdotes. Pero usted no, si usted es un sacerdote de Dios, usted no puede vivir a liviandad los principios que rigen la vida de los sacerdotes. Usted no puede estar tirándose escapadas al mundo y vivir como usted quiere. Nosotros nos debemos a nuestro Dios. Nosotros nos debemos al creador de los cielos y de la tierra. Nosotros nos debemos al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para su reino, dice el libro de Apocalipsis, para que usted entienda que usted y yo tenemos una obligación de guardar nuestro corazón para nuestro Dios. Si usted lee en el libro de los Hechos, en el libro de Salmos, perdón, en el libro de Salmos, capítulo 8, Salmos 8, muchos de nosotros tomamos a liviandad o con ligereza lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Imagínese usted y yo, portadores de la gloria del Dios Todopoderoso, portadores del poder del Dios Todopoderoso. Y usted diga tal vez: ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta responsabilidad? Yo estaba feliz cuando venían los beneficios, pero Dios, antes de darte beneficios, Él quiere tu corazón. Amén. Y mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 8. Digo, ¿qué es el hombre
para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? O delante de esta creación tan grande. ¿Quiénes somos? La palabra de Dios dice que somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel, es decir, las virtudes de Dios que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando usted se pone a pensar por un momento y piensa en lo grande que es Dios, usted dice: ¿y quién soy yo para ser portador de su gloria? ¿Y quién soy yo para que Él me visite? ¿Y quién soy yo para que Él tenga memoria de mí? Si muchas veces los que nos ven visiblemente no se acuerdan de nosotros, pero hay algo bello, que el invisible nos ve en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y David dijo: si es tan fatal el arca, ¿para qué lo voy a llevar si va a traer muerte? Él, queriendo hacer lo bueno, le salió mal. ¿Por qué? Porque él lo quiso hacer de la manera incorrecta. La palabra narra en este libro de 2 de Samuel que David tuvo miedo de Jehová, y él dijo así: ¿y ahora dónde dejo el arca? Y el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, y estuvo en la casa de Obed-Edom un poco de tiempo. Pero Obed-Edom, en este pequeño tiempo que estuvo el arca en su casa, bajo su techo, Obed-Edom fue prosperado en todo. ¿Sabe qué? Obed-Edom fue prosperado en todo. Y usted necesita saber que donde está la presencia de Dios hay bendición. Usted necesita saber que donde está la presencia de Dios comienza a haber bendición. Pero hay algo que usted también debe saber. Muchos y casi todos nosotros buscamos la bendición de Jehová, ¿no es cierto? Todos queremos la bendición de Jehová. Amén. No tenga miedo, yo también la quiero. Pero hay algo espectacular en la historia de Obed-Edom. El arca fue llevada a su casa. Obed-Edom fue prosperado en todo. Pero cuando se llevaron el arca, él también se fue, porque fue uno de los porteros en el templo. Es decir, que ni la bendición que él experimentó porque el arca de Dios estaba ahí lo hizo quedarse. Cuando él experimentó que solamente con la presencia de Dios cerca de él era mejor, él dijo: ¿para qué quiero la bendición? Y fue uno de los porteros en el santuario de Jehová. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Muchos de nosotros nos quedamos con que queremos la bendición. Obed-Edom la experimentó y él se fue tras el arca, porque él dijo: no hay mejor lugar que vivir junto a la presencia de Dios. Entonces las cosas van cambiando. Somos bendecidos, claro que vamos a ser bendecidos, pero lo más importante es la presencia de Dios antes que la bendición. Usted y yo debemos entender eso, que si la bendición de Dios está en nuestras vidas, seremos bendecidos. Pero si la bendición me va a apartar de Dios, prefiero dejar atrás la bendición e ir en pos de la presencia de Dios. Aleluya. El
arca estuvo por 3 meses y David volvió a Jerusalén. Y él allá fue, seguramente le dijeron: Obed-edom ha sido prosperado en todo desde que el arca le dejaste. David dijo: yo quiero esa bendición en Jerusalén. Y él dijo: voy a construir una enramada, voy a construir un tabernáculo. Así como David hizo un tabernáculo, así como Moisés construyó un tabernáculo, que era un tabernáculo donde los corderos se pagaba por el pecado de la gente. David dijo: yo voy a armar un tabernáculo en Jerusalén, voy a hacer una enramada, voy a hacer una tienda, no tendrá divisiones, será un solo lugar, y allí en medio de ella estará el arca de Dios. Y yo voy a traer, dijo David, la adoración continua en ese lugar, y va a haber alabanza sacrificial en ese lugar. Ya no va a ser a través de los machos cabríos, ya no va a ser a través de las ovejas, va a ser a través de una alabanza sacrificial a Dios. La palabra dice que David existió aproximadamente 1000 años antes que Cristo Jesús. Pero el tabernáculo de David es un tabernáculo profético de lo que hoy día está sucediendo. El Cordero ya fue a la cruz del Calvario, pagó de una buena vez por todos los pecados nuestros, pero hoy la presencia de Dios está en este lugar para que usted y yo podamos ofrecer una ofrenda voluntaria para Él, nuestros corazones para Él, una ofrenda sacrificial de alabanza, y entonces Él hará maravillas y prodigios en este lugar. Aleluya. Usted tiene que entender eso. Y cuando hablamos de esta ofrenda que le estoy hablando en este momento, no le estoy hablando de dinero. Cuando usted trae su diezmo, el otro día nos enseñaba el apóstol, el puntapié inicial para que usted sea prosperado financieramente es traer sus diezmos. Ahora yo le voy a decir algo un poquito más. Con el diezmo usted no honra. Usted es honesto solamente, porque el diezmo es de Dios. Y si usted, cuando usted trae el diezmo delante de Dios al alfolí, como dice la palabra, el diezmo lo hace quedar a usted como una persona honrada, no como un ladrón. Entonces usted no puede honrar a Dios con sus diezmos. Usted honra a Dios con sus ofrendas. Porque yo no voy a honrar a alguien cuando le devuelvo lo que Él me ha dado. Le estoy devolviendo. Yo honro a Dios cuando traigo ofrendas voluntarias. Amén. Yo no estoy hablando de las ofrendas monetarias en este momento, estoy hablando de las ofrendas de nuestro corazón. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. El libro de Romanos. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted mira, aquí nos están haciendo un ruego. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe qué nos dice Dios? Esa ofrenda es la que yo quiero. Quiero tu corazón por encima de todas las cosas. Quiero tu corazón. Quiero que tú me honres con tu corazón. Quiero que tú te guardes en tu corazón. Quiero que tú busques de mí en tu corazón. Que cuando tú alabes no sean tus labios, sino tu corazón.
Dice la palabra que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero no las haremos porque estamos presentando una ofrenda voluntaria a nuestro Dios. Porque estamos diciéndole: Señor, yo quiero ser diferente y lo voy a traer delante tuyo. No se deje seducir por el mundo. Todo el día somos bombardeados por nuevas prácticas en el mundo, pero el Hijo de Dios debe permanecer en su palabra. No tome a liviandad los principios. No tome a liviandad: no, Dios no va a volver, Dios no quiere esto o aquello. Lo que la palabra de Dios dice, eso debemos hacer. Miraba ahí concluyendo el Antiguo Testamento, y uno de los profetas dice que había cesado la lluvia. Y había cesado la lluvia porque había cesado la ofrenda en su pueblo. Si usted no adora a Dios, ¿usted sabe por qué somos bendecidos? Porque buscamos con un corazón sincero delante de Dios. Porque buscamos delante de Él. Porque queremos que en este altar no suba nadie inmundo ni ningún pecador. Nos guardamos para Él. Y tenemos las mismas pruebas y las mismas luchas que usted, querido hermano. Pero también tenemos una fuerte decisión de hacerla prevalecer la palabra por encima de todas las cosas. Mientras nosotros estemos en esta posición, esta casa será bendita, porque lluvia abundante habrá. Porque lluvia de bendición habrá. La lluvia temprana y la lluvia tardía estarán sobre este pueblo. Aleluya. Mire, usted quiere saber el secreto de la bendición. Presente su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, dice. Cuando esto sucede, Dios dice: este pueblo de verdad me honra. Me volveré a ellos con bendición. Aleluya. La tienda que David preparó para el arca de Dios era conocida como el tabernáculo de David. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía 3 lugares claramente diferenciados: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el arca o la presencia de Dios. El tabernáculo de David solo tenía un lugar simple hecho de cortinas. Pero David lo hizo y allí instituyó la adoración continua. En este lugar tenemos adoración continua las 24 horas del día. Los 7 días de la semana hay personas que están orando por ti y por mí, para que esta casa sea levantada y sea transformada de gloria en gloria. Aleluya. Llegar a este lugar donde nosotros estamos no ha sido fácil. Siempre dice mi padre: conocen mi gloria pero no mi historia, ¿no es cierto? Hoy vemos un momento glorioso y el que viene dice: de verdad que Dios bendice esa casa de oración, porque lo mira en el templo y en cada una de las cosas que tenemos. Pero llegar a este lugar en que nos encontramos, ha sido difícil muchas veces. Y tal vez todos han tenido las ganas de lanzar las manos hacia abajo y decir: ya no va más. Pero cuando cada persona ha estado con las manos abajo diciendo: ya nos cansamos, ahí ha estado la mano de Dios para decir: todavía falta un poco más, no te sueltes de mi mano porque yo te ayudo. Amén. Mucha gente que ha llegado en este tiempo, tal vez hoy, dice: bueno, no había sido tan difícil ser cristiano. Yo creo que es difícil,
porque todo proyecto en el cual nos involucramos tiene sus momentos o sus valores de dificultad. Si no hubiera dificultad en el ser cristiano, entonces todo el mundo sería cristiano, porque va de balde el esfuerzo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nos tenemos que negar a cosas que nos gustan o a cosas que nos parecen gustosas en determinado momento. Pero aquí estamos. Y llegar a este mover apostólico y profético ha sido un tiempo de luchas, de pujas, de pugnas, tal vez aún sin saber claramente hacia dónde se iba en un determinado momento. Se creyó de que Dios tenía algo más grande para esta casa. Muchos abortaron el plan, muchos se bajaron del tren, muchos se fueron. Y no solamente fue pelea con terceros, sino que también fueron peleas internas entre lo que se había hecho y lo que se quería hacer. Pero ¿sabe qué? Leyendo la palabra, para llegar al momento en el cual nos encontramos en un mover apostólico y profético, donde tal vez hoy es muy normal decir el mover apostólico, pero hace 8 o 10 años atrás era un poco como decir, han satanizado la iglesia. Hoy día la gente entiende que lo que se escribió en el libro de los Hechos que se tiene que seguir escribiendo, y que nosotros no somos históricos, sino personas que cada día escribimos un capítulo más del Hecho de los Apóstoles. Aleluya. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, al 11, la palabra de Dios dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. El versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Llegar a este momento, hoy estamos en el tiempo glorioso. Hoy vemos la victoria y lo que Dios quería hacer. Pero en el momento del proceso fue difícil, porque tal vez muchos amigos se fueron, tal vez muchos parientes se fueron. Pero entendemos que se fueron porque Dios se los llevó. Dios los llevó. Ellos no querían dar el brazo a torcer para que este mover se establezca en esta casa, pero el mover se estableció. Y si ninguno de los líderes haya querido, seguramente Dios los iba a sacar a todos y hayan venido nuevos líderes, porque Dios dice que no suelta hasta que Él hace lo que se ha propuesto hacer. Eso usted lo puede leer cuando Dios le dijo a Jacob en Génesis 28: porque no te soltaré hasta que haya hecho lo que me he propuesto hacer en ti. Cuando Dios dice que va a hacer algo, aún con las piedras lo hará, dice la palabra. Pero démosle gracias a Dios porque lo ha hecho con nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Aleluya, déselo con todas sus ganas. Si usted puede glorificar, lo puede hacer hoy, porque Dios está en este lugar y a Él exaltamos y glorificamos en este día. La iglesia de Dios está siendo zarandeada y purificada para que se cumplan las profecías y los propósitos de Dios en la tierra, y para que el cuerpo de Cristo se manifieste con poder. Fíjese que cuando usted habló del mover, era un sacudir. Era como cuando usted agarra un trapo viejo lleno de polvo
y Dios lo empezó a sacudir. ¿Por qué? Porque el polvo se pega a través de los días. Y usted dice, no hay nada, no hay polvo. Pero cuando usted va y sacude un trapo, una sábana, un cubrecama, después de mucho tiempo, usted dice, harto polvo se había pegado. En el caminar de la iglesia, cuando la gente siempre buscó a Dios, siempre hubieron costumbres, siempre hubo una religiosidad que se fue pegando y fue dejando de lado lo que Dios quería que hagamos. Hoy Dios ha sacudido a su iglesia en todo el mundo, no solamente en esta casa, en todo el mundo. El mover de Dios para este último tiempo es de que la iglesia volvería a ser como en los tiempos de la iglesia primitiva. Si usted mira el libro de Mateo capítulo 24, habla, no lo vamos a leer, pero habla de los sucesos antes del fin. Y dice, y habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, habrá pestilencias, muerte. Eso, ¿sabe qué? Es un indicador de que Cristo Jesús está a la puerta. Pero yo siempre me pregunté, eso es para los de afuera, para que usted tenga conciencia de lo que viene. Pero Dios tenía que hacer algo dentro de su iglesia. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios dijo, cuando ya venga el tiempo del fin, yo voy a levantar a mi iglesia con todo su poder, para que ella pueda rescatar a la mayor cantidad de personas perdidas. El poder de Dios ha sido derramado en este tiempo, tal vez como en ningún otro tiempo. Eso que anuncia que Cristo Jesús está a la puerta. Usted debe entender, las guerras, los rumores de guerra es para que usted esté apercibido de lo que va a suceder. Pero algo tiene que suceder dentro de la iglesia para que la iglesia no sea espectadora y solamente conocedora de los tiempos. Y es de que el poder de Dios será restablecido en la iglesia a través de la adoración, a través de levantar el tabernáculo caído de David. Las iglesias se levantarán y traerán gloria y alabanza a Jehová, y Él volverá a los pueblos con bendición, con milagros, con prodigios, con señales, con profecías, con sueños, para que el pueblo pueda traer bendición al que tanto lo necesita. El tabernáculo de David es un símbolo profético de la iglesia del nuevo pacto, es decir, nosotros no sacrificamos nada. No traemos becerros, corderos, no traemos nada de ello. Nosotros traemos nuestros corazones. Nosotros traemos nuestros corazones. No venga por costumbre, no venga por tradición, no venga por lo que nosotros vamos a decir. Venga porque quiere presentarse delante de Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, y Él hará maravillas en usted y en toda su casa. A través de los tiempos, el tabernáculo de David se ha ido cayendo, se ha ido derrumbando. Pero ahora en este tiempo es el tiempo de reedificarlo. Por lo cual tu corazón y mi corazón no se pueden conformar al status quo, a estar ahí indiferentes, fríos, perplejos. Nosotros no somos espectadores. Siempre he dicho, si Dios ha traído tanta información a nuestras vidas, no es para que nosotros seamos los privilegiados de lo que va a suceder y velemos tan solo por nuestras vidas, sino para que nosotros nos convirtamos en canales de bendición y el que está perdido hoy día pueda conocer a Cristo Jesús. La iglesia apostólica es una iglesia evangelizadora. Es una iglesia que llega al perdido para traer salvación, para presentarle a la luz del mundo. Hoy es el tiempo para que tú y yo podamos levantar el altar de adoración para nuestro Dios, para que Él comience a revelarse aún más en nuestros corazones y a partir de allí
tú puedas convertirte en un canal de bendición para mucha gente que lo necesita. Aleluya. Para terminar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 14, dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Si comparamos esto que acabamos de leer, con el tabernáculo de David que hemos venido mirando, vemos el propósito eterno de Dios, el de ser adorado. La Escritura declara que Dios habita en medio de la alabanza. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23. Hay algo que usted debe saber. En el Antiguo Testamento, los tabernáculos eran tiendas. Eran tiendas edificadas por hombres. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, los tabernáculos son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son los templos donde Dios mismo mora. Dice en 1 Corintios 6, 19, yo lo voy a leer: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, que en el Antiguo Testamento estábamos hablando proféticamente de una tienda, de una carpa donde Dios viviría. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de que el tabernáculo son nuestros corazones. Amén. La palabra dice en Juan 1:1 que el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice que el verbo se hizo carne. Dice que en el versículo 14 el verbo se hizo carne, Cristo Jesús se hizo carne, el Cordero se hizo carne. En el original, el verbo se hizo carne significa el verbo se tabernaculizó entre nosotros. Y hoy día Dios está en este lugar y quiere tu corazón, quiere mi corazón. Muchos nos conformamos con darle otras cosas a Dios, pero Dios quiere nuestros corazones.
La palabra de Dios en Juan 4:23 dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos vamos a poner de pie en esta mañana. Le vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Si usted mira, el tabernáculo de David era el modelo que Dios estaba buscando para nosotros en este tiempo. ¿Dónde hay una primera persona que quiera entregar su vida a Cristo Jesús? Si puede levantar la mano, alguien que nos esté visitando, que haya venido por primera vez y desee entregar su vida a Cristo Jesús, que pueda levantar su mano. Aleluya. Si hay alguna persona nueva, alguna persona que aquí tenemos un señor. Juan Pérez, por favor. Si usted, mi hermano, ve a alguien que levanta la mano o a alguien nuevo, pregúntele si quiere aceptar su vida a Cristo Jesús. Y venga con él hasta aquí delante, por favor. Aleluya. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah. Es la nube de Jehová. Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. Voy a pedir que un líder esté detrás de cada amigo. La nube de Que ninguno de ellos se quede sin ningún líder. Es la nube de Hay muchos jóvenes que se está convirtiendo. Deberían estar los líderes de jóvenes aquí. en tu ser. Es la Aleluya. nube de los hijos de Israel.